¿Existe esa posibilidad? Yo no quiero que esta señora sea denunciada. Yo he conversado con Yo la no señora... quiero que sea procesada. Permítame. Yo he conversado con la señora presidenta y ella estima que efectivamente esto no debería ser y no debería pasar más de un incidente. Vamos a escuchar a la señora Ruth Bárcena, que fue una de las protagonistas de los sucesos del día sábado en Ayacucho, de este jaloneo a la presidenta de la República, y ha explicado sus razones. Y le ha dado a usted, ministro, un mensaje directo. Esta gente quiere justicia. Señor Lucas, yo no quisiera pasar la entrevista sin antes referirme a este hecho que es lamentable. Como ciudadano, como ministro y desde el gobierno, efectivamente, lamentamos muchísimo estos hechos que pasaron en aquel momento y esperamos que nunca más se puedan repetir en la historia de nuestro país. Desde luego, son hechos que tampoco no vamos a dejarlos que queden en el olvido. El gobierno en su momento, por un lado, dispuso las acciones de investigación a través de la Fiscalía y administrativamente también acciones de reparación. Y el Ministerio ha estado permanentemente en contacto con las víctimas y los deudos, no solamente de Ayacucho, sino en todas las ciudades donde ocurrieron estos hechos que desde luego, le repito, lamentamos. Fíjese usted, pero hay un tema que es muy importante. Desde mi gestión yo también he venido evaluando este hecho y iniciativa del Ministerio ha sido que al evaluar hemos encontrado algunos aspectos que no han sido levantados correctamente. No es solamente, si bien es cierto, se le ha dado indemnización, no es solamente indemnizar. Habían aspectos relacionados, por ejemplo, con la educación, tratamiento psicológico, con salud, que estoy volviendo a retomar. Y he hecho llegar incluso al Consejo de Ministros un proyecto de norma para que se vuelva a reevaluar este aspecto. Sin embargo, también hay otro aspecto, señor Lucar, que debe quedar muy claro, que es el principio de autoridad, también no puede ser vulnerado. No existe la justicia por mano propia en nuestro país, señor Lucar, y no debemos permitirlo, por dos razones. Primero, porque no solamente que se trate la mandataria, porque los hechos de violencia deben ser postergados, son execrables y no deben ser la forma de comunicarse. Efectivamente, la señora Bárcena tiene toda la razón en sufrir y lamentar los hechos que, como le vuelvo a repetir, lamentamos y esperamos que no se repitan. Pero tenemos que también que confiar en que la justicia es la llamada. Y yo le aseguro y me comprometo, señor Lucar, como lo he hecho también en otras oportunidades, a hacer seguimiento al proceso que está haciendo, permítanme, hasta que podamos determinar los responsables. Porque, o sea, lo que ha descrito la señora Bárcena, para los que no lo han escuchado, es que ella se acerca y jala a la presidenta porque le gritaba y no lo oía, no la atendía. La presidenta sonreía y tiraba caramelo. Y ella quería que lo escuche porque está diciendo, oiga, mi marido lo mataron y no es justicia, escúcheme. Y lo que ella ha dicho ahora es que ella esperaba dos cosas. Primero, que la presidenta pida perdón, porque finalmente la decisión de manejar las cosas como se manejaron fue de ella. Fue de ella, fue la presidenta la que decidió cómo manejar esa crisis en diciembre y enero trágicos que vivimos, ¿no? Y en segundo lugar, el compromiso con una justicia que tiene que ser más célere de lo que está haciendo. Y por eso ella dice, yo participo en un incidente, inmediatamente ya me abrieron proceso, investigación y todo seguramente va a avanzar más rápido. ¿Por qué no ocurre lo mismo con el caso del asesinato de mi esposo? Entiendo que la Fiscalía ha hecho una investigación, sigue haciendo la investigación y está haciendo un trabajo prolijo. Sin embargo, evidentemente que llamando la atención, y le estoy señalando, como le he expresado hace unos momentos, que sí voy a tomar nuevamente cartas en el asunto, en el proceso. Vamos a oficiar al Ministerio Público para que se pueda este hecho también inmediatamente disponer las acciones para determinar los responsables. ¿Por qué uno no puede, es decir, por qué no es posible que la misma presidenta, el ministro de Justicia, se siente con los representantes de los familiares de las víctimas, en primer lugar a extender el perdón, o sea, a pedir el perdón que esta gente está reclamando por las implicancias de las decisiones que se tomaron, pero sobre todo para hacer el compromiso de que todos aquellos que estén involucrados paguen hasta donde llegue la justicia, uno. Y número dos, es decir, si se demoran en el ejército o en la policía en entregar la información, en ajustar las tuercas. Tienen que entregar la información, quiénes estaban ahí, quiénes tuvieron decisión de mando, quiénes estaban en ese minuto en que se produjeron los disparos en el lugar de los hechos para poder determinar quiénes son los responsables. Es una decisión política también. De acuerdo, señor Lucar.
mis antecesores han dispuesto una comisión y existe un responsable incluso en la actualidad que se reúne, coordina y efectivamente también conversa con los deudos. Y por eso que ellos me informan, a raíz de las conversaciones que tienen y de la información que nosotros tenemos también, cuál es la situación actual. Yo tengo conocimiento de que hay cosas que no se han cumplido. Y por eso es que estamos actuando. No es solamente por presión de ella. Pero la justicia no está a cargo del Ministerio de Justicia, no está a cargo de la presidenta Boluarte. Eso está a cargo, primero, de la Fiscalía y en su oportunidad del Poder Judicial. Bueno, apelamos y exhortamos a que la justicia se acelere y que se tome cartas en el asunto. Ahora, ¿cuál va a ser la postura de la presidenta o del gobierno frente a esto? Porque es cierto, nadie puede tomar la justicia en sus propias manos, pero esto tiene un contexto. Acabamos de escuchar a la señora Ruth Bárcena y cuáles son sus motivos y lo que ella da como explicación, que uno puede considerarla aceptable, no, pero uno puede entender el contexto. O sea, y la presidenta va a decir, yo no quiero que sea un proceso, existe esa posibilidad, yo no quiero que esta señora sea denunciada, Yo he conversado con yo la no señora... quiero que sea procesada. Permítame, yo he conversado con la señora presidenta y ella estima que efectivamente esto no debería ser y no debería pasar más de un incidente. Pero hay que entender que es Dina Boluarte como persona que tiene una forma de ver las cosas y que entiende, y no solamente entiende, además comprende y ha dispuesto también que hagamos... O sea, que si fuera por la voluntad de Dina Boluarte, la señora Ruth Bárcena no debería ser... La preocupación de la señora Bárcena y de todos los deudos. Pero este es un asunto que, como se trata de una mandataria, se trata de un caso en el que la Fiscalía actúa de oficio, tendrá que hacerse las investigaciones. Esperemos, no puedo yo opinar más y yo le pido, señor Lucar, porque se puede politizar este asunto. Y la cuestión es hacerla que esta camine como corresponda. Ahora, vamos al otro ángulo con el que uno puede mirar lo que ocurrió el día sábado. Yo llamaba la atención ayer sobre que lo primero que hay que hacer es tratar de entender a esta mujer y lo que vivió. Sí, Por claro. Dios, perdió a su marido, donó sangre porque su marido se moría si no le donaban sangre y no había suficiente, y ella está embarazada y perdió a la criatura por haber dado una transfusión que no debió dar, porque le dañó el embarazo. Entonces, el sentimiento de pérdida solo por un embarazo frustrado es tremendo en una mujer. Si a eso le suma que te han matado al marido, por Dios, o sea, tienes la vida destrozada. O sea, hay que entender a esta mujer. Pero eso es un lado de la historia. El otro es el de... Exitosa. Oiga, es la presidenta de la República. O sea, ¿se puede llegar así a la presidenta de la República? O sea, ¿quién está cuidando a la presidenta? Y al hijo la semana anterior, creo que fue, ¿no es cierto? Así es. Al resguardo le roban las armas, o sea, y que también pudo terminar en cualquier cosa, pudieron secuestrar, ¿no es cierto?, a este chico. O sea, esa es una señal, digamos, muy gruesa de lo mal que estamos en términos de seguridad. Sí, yo entiendo lo que usted señala, señor Lucar. Y efectivamente el Ministerio del Interior ha efectuado una investigación y ha dispuesto los relevos que correspondan. Se va a reforzar la seguridad de la señora presidenta, se van a reforzar los anillos de seguridad, las estrategias y los controles van a ser seguramente más fuertes, pero no hay que perder de vista que el trabajo de la señora presidenta va a continuar. La señora presidenta no se amilana ante estos hechos, para ella son hechos aislados, entiende a la población, entiende la preocupación de la señora Bárcena y de todos los deudos en el país. Pero también tiene que entender la población que la señora presidenta está haciendo sus mayores y mejores esfuerzos por llegar a todos los rincones del país y expresar que a través de nuestras obras, a través del trabajo, estamos haciendo lo que no se ha hecho en muchos años, llenar las brechas y las diferencias para justamente llegar a todos los pueblos y darles lo que necesitan: trabajo, seguridad, obras, saneamiento, que lo estamos haciendo. La presidenta está haciendo un trabajo sostenido y permanente y va a continuar con su trabajo en todo el país. Ahora, con respecto a este incidente y las medidas que han tomado, yo he hecho referencia al comenzar el programa del día de hoy a la resolución suprema 019 con la que digamos, destituyen, porque es una destitución en los hechos, ¿no?, al comandante general de la Policía Nacional. El problema es que esto es un reconocimiento de que la política para enfrentar la inseguridad que se ha estado aplicando ha fracasado. Entonces, digamos, se concentra la responsabilidad en el general Angulo, pero ¿cuánta de responsabilidad tiene el general Angulo en la estrategia que se diseñó, que incluía la declaratoria de estados de emergencia, que no ha funcionado? O sea, eso es un reconocimiento de que Permítame, de que señor esto Lucar. no. Ciertamente,
La criminalidad hoy, en la actualidad, ya no es un asunto de carácter local. No estamos hablando de bandas o de delincuentes comunes. Fíjese usted, el día domingo hemos tenido una reunión 4 países de la comunidad andina para estudiar, analizar y tomar decisiones sobre la criminalidad transnacional. Esto no es un asunto en el que ya uno puede trabajarlo de manera aislada. Yo lo voy a contar en su momento. Pero también quiero mencionarle algo. No se trata solamente del señor Angulo como comandante general de la policía. Se trata de que la señora presidenta hace buen tiempo ya había venido evaluando a todos los actores a quienes concierten la seguridad y el control y la lucha contra la criminalidad. La decisión que ha tomado la presidenta, entre otras, además de disponer evidentemente el cambio y el relevo del comandante general de la policía, implica también al jefe de la INI y a todas las instituciones y los órganos de inteligencia del país. Pero lo primero que uno pensaría en estas circunstancias es el ministro. O sea, ¿quién es el responsable político del sector? El ministro. ¿No? Porque además yo estoy tratando de indagar quién es el responsable de la seguridad de la presidenta. Y resulta que es un terreno medio oscuro, porque hay una ley que establece que es seguridad del Estado, es decir, la Policía Nacional, pero por otro lado, en algún momento se le entregó la responsabilidad de la seguridad después de toda esa rareza de Avidanón, de Toledo, ¿no? Terminó en manos de la Casa Militar. Pero ¿quién es responsable de la seguridad de la presidenta? Vea, señor Lucar, para poder pasar también a temas más importantes como le acabo de señalar, pero quiero terminar con esto. El ministro de Interior efectivamente es el director político y que dan las órdenes. Y creo yo que con las medidas que ha tomado la señora presidenta, la parte operativa ya se encuentra ahora nuevamente en una etapa de refrescamiento. Pues lo que se va a ver ahora y lo que vamos a tener al frente es un equipo afiatado que va a coordinar permanentemente. Todas las inteligencias van a estar al servicio del país y al servicio de la lucha contra la criminalidad y de la delincuencia. Y creo que eso es importante destacarlo, señor Lucar, porque ahora la policía e incluso ya también las Fuerzas Armadas han tomado un papel, un rol diferente, a partir no solamente de las disposiciones de la presidenta de hace buen tiempo, sino también a partir del nuevo rol que estamos asumiendo como país como consecuencia de los acuerdos adoptados el día domingo en la CAN, que si usted me permite podemos también comentarlo. No, claro, nos está contando cosas importantes, ¿no? Vea o sea, ¿qué es lo que han decidido Vea ahí? usted, el hecho que pasa o que hemos visto nosotros en Ecuador, que nos ha llamado la atención y que nos ha generado mucha alarma, generó primero un primer comunicado de la CAN. Primero, dirigiéndonos al hermano país de Ecuador para expresarle nuestra solidaridad. Pero la solidaridad no puede quedar ahí. Entonces, como correlato de ello, el canciller propuso una reunión con todos los cancilleres y los ministros que estuvieran vinculados a los temas de seguridad y también a las normas legales relativas a ello. Entonces, han estado trabajando hace 10 días con aportes para lograr, mediante un consenso entre todos estos 4 países, acciones ejecutivas, resolutivas, que nos permitan atacar de manera coordinada, consensuada, algunos le llaman articulada, los 4 países una misma mirada frente a la criminalidad transnacional. Porque es obvio, señor Lucar, que ya no se puede enfrentar la criminalidad transnacional cuando tenemos que, a través de la frontera. Pero ¿no? ¿eso qué supone? Supone, por ejemplo, compartir inteligencia. Correcto, le voy a comentar, permítanme. Supone primero que hemos logrado algo que no se hacía en muchos años, que los 4 países se puedan reunir, primero para entender que la criminalidad transnacional es un problema de los 4 países. En segundo, que los 4 países de la CAN tenemos que reunirnos para enfrentar conjuntamente esta criminalidad. ¿Cuáles son los resultados? Pues primero, número 1, se ha puesto un plan de acción rápida. ¿En qué consiste este plan de acción rápida? Este plan de acción rápida primero consiste en que las fronteras van a estar coordinadas entre las fuerzas combinadas de ambos países. Ambos países vamos a trabajar conjuntamente para verificar y para vigilar las fronteras. El control de fronteras, digamos. Número 1. Número 2, vamos a compartir inteligencia. Esto no se hacía. Se va a compartir inteligencia estratégica, policial y criminal. Se va a crear una base de datos de los 4 países de toda la criminalidad, que tampoco existía. Antes se pedía una información, se demoraba. Se pedía un dato respecto de una persona que estaba sospechosa o de un criminal, no se la daban. Ahora es un compromiso, porque esto tiene carácter vinculante. Se ha dispuesto incluso que las normas legales que atañen a los 4 países sean de alguna manera primero estudiadas con el propósito de homogenizar en un futuro las normas para que todos los países tengamos la misma mirada
frente a la criminalidad. Se ha dispuesto también un plan de acción que consiste en un trabajo que se llama Plan de Seguridad o Red Andina de Seguridad 24/7. Los 4 países vamos a estar todas las 24 horas, los 7 días de la semana, los 365 días, coordinados, conectados, para poder intercambiar información inmediata. Se ha dispuesto también que la policía de antinarcóticos se reúna con sus pares para intercambiar experiencias, apoyos. En el caso, por ejemplo, del Ministerio de Justicia, se ha dispuesto que compartamos las experiencias, las normas y también las estrategias frente a los penales. Yo me he dado con sorpresa que no todos los penales, no solamente en América Latina, sino también en los 4 países, tienen los mismos sistemas de control. En el Perú, yo lo puedo decir, señor Lucar, de repente, con falsa modestia, usted me podrá decir, pero tengo que decir, en el Perú el principio de autoridad en los penales existe. Hay control desde el ingreso, los pabellones y en las celdas. Eso se va a compartir. Eso le ha sorprendido, por ejemplo, a los países. Que hemos hecho también, se ha creado el Observatorio Regional. ¿Cuál es la tarea del Observatorio Regional? La mirada conjunta respecto de los problemas legales, de los problemas que suscitan las instituciones, de los problemas de ciudadanía, respecto de migraciones, respecto del comercio, y que esto nos lleve a ver cómo observamos todos el país para enfrentar la criminalidad. Ahora, en medio de todo esto hay un ingrediente que es evidentemente la masiva migración venezolana que ha traído consigo la migración de organizaciones criminales. Y el problema es que no ha habido una política conjunta para enfrentar un problema que nos implica a todos. O sea, en Perú nomás hay 1,5 millones de venezolanos. En Colombia, ni se diga, Ecuador es el país de tránsito más importante. Es muy cierto, es muy cierto. Y lo que usted acaba de decir, a raíz de esta reunión promovida por nuestro canciller Javier González Olachea, y que ha sido asumida por los 4 países de manera sostenida, sobre todo primero consensuada. Lograr el consenso, señor Lucar, ha sido un triunfo evidente, pero no es un triunfo para el Perú, es un triunfo para América, porque vamos a luchar ahora y vamos a enfrentar la criminalidad. Justamente eso yo le decía, parte del plan de trabajo de la criminalidad en el Perú implicaba hablar con nuestros pares. Ahora ya existe la forma de hacerlo y existen los mecanismos. Y no es a largo plazo, no es que se va a hacer el próximo año, se va a hacer ya. Además, este plan de acción rápida que ha sido aprobado como una decisión tiene carácter vinculante para todos los países. Pero eso traslada, o sea, nosotros tenemos que hacer nuestra parte en esto y el problema, es decir, la situación de la policía es muy complicada, o sea, no tienen los recursos, no tienen el equipamiento, no tienen las comunicaciones, es decir, falta todo en la Policía Nacional en este momento. Acá ha estado el doctor Jorge Chávez Cotrina, fiscal coordinador de la lucha contra el crimen organizado, diciendo que el Ministerio Público ha recibido el 25% del presupuesto que necesita. Es decir, que están pretendiendo que la Fiscalía enfrente una situación tan complicada como la actual, con la 4ª parte de dinero que necesitarían para hacer lo que tienen que hacer. El presidente de la Corte Suprema ha dicho lo mismo, que necesitamos hacer unidades de flagrancia como parte de nuestra estrategia. No tenemos recursos, creo que les han dado 60 billones, no sé cuánto. Necesitamos modernizar para hacer más ágil el sistema de justicia, más eficiente, pero eso implica recursos. A este nivel de recursos que nos están dando, en 20, 25 años acabaremos la automatización. Y por último, hecho tal vez lo más grave, necesitamos liderazgo, dice él. Y ese liderazgo tiene que venir de la Presidenta de la República. Señor Lucar, varias ideas que usted ha puesto sobre la mesa y empiezo por el último. El liderazgo es compartido. La Presidenta acaba de sostener una reunión muy importante para el país y muy importante para el sistema de justicia. Acaba de volverse a reunir el Consejo de Reforma para el sistema de justicia. ¿Y por qué es importante el Consejo de Reforma? Primero porque ha restablecido las políticas públicas en materia de justicia que habían quedado congeladas hace más de 2 años. ¿Qué se ha quedado en esta reunión? Se ha quedado primero que cada institución lo que va a hacer es lo siguiente. Primero, reevaluar las propuestas y estas que las que hicieron hace 2 o 3 años todavía siguen vigentes. ¿Qué le hemos dicho ahí? ¿Y qué se ha comprometido la Presidenta ante todos los titulares del sistema de justicia? Muy bien, señores. Ataquemos el problema de la justicia en el país. Exitosa. ¿Cuál es el presupuesto que necesitan? Las instituciones no lo sabían. Entonces, lo que yo hablo es de un liderazgo compartido. La Presidenta, y a través mío también, porque hemos apoyado en su oportunidad a los sistemas de justicia, dándole más de 111 millones para los juzgados de flagrancia. Eso ha sido hace poco. Y mi gestión fue la
la iniciativa. La presidenta se ha comprometido y les ha dicho, muy bien, vamos a trabajar juntos, bueno, si identifiquemos los problemas que necesitamos urgentes y cuánto representa económicamente para ponerlo en el presupuesto. Las instituciones lo que han dicho es, correcto, presidenta, no lo teníamos mapeado, no teníamos fe, pero ahora tenemos fe en que lo vamos a hacer juntos. ¿Qué proyectos no necesitan presupuesto? Solamente voluntad política. Hemos identificado también algunos. Hemos quedado en reunirnos pronto y el día jueves se va a reunir el Consejo Técnico, que es lo que va a permitir hacer la plataforma para que estas ideas que se han propuesto a nivel macro con los titulares, quienes sean los mandos medios, vamos a llevar adelante estas propuestas que se van a ejecutar de inmediato. Pero eso se refiere a la reforma del sistema de justicia. Presupuesto, señor Lucar, presupuesto, vamos a ejecutar, vamos a pensar a largo plazo. Sí, correcto, pero vamos a también ejecutar medidas inmediatas que la ciudadanía requiere. Pero el otro tema es que el Consejo Nacional de Seguridad, dada la crisis que estamos viviendo con respecto a este tema, debería ser una instancia de una vida permanente. Esto tiene que funcionar casi 24/7. La presidenta se tiene que levantar en la mañana y lo primero que tiene que hacer es estar en contacto con la policía, el Ministerio Público, el Poder Judicial, para ver cómo está marchando la guerra contra la delincuencia ese día. Es que estamos en una guerra y hay que actuar en consecuencia. Señor Lucar, ¿no? Son instancias diferentes, son órganos y objetivos diferentes. Incluso yo en el Ministerio también tengo el CONAPOC, que es el Consejo Nacional de Política Criminal. La posición del gabinete, los supuestos cambios que va a haber en el gabinete, eso es un tema. Y el otro es el de Tarache, que parece que viene. Con mucho gusto ya, lo respondo al regreso. Ya, vamos a la pausa, son las 9 de la mañana, estamos en Exitosa, volvemos. Está Eduardo Arana con nosotros, ministro de Justicia, y estamos hablando literalmente de todo. Y quiero aprovechar, porque hemos estado hablando de algunas cosas en el corte, que yo no quiero que queden como una conversación privada. Punto por punto. ¿Nicanor Boluarte toma decisiones o no en el gobierno? No toma decisiones, no recomienda a nadie, no influye y mucho menos participa de las actividades del gobierno ni ningún ministerio. Yo aquí quiero ser enfático en señalar que el señor Boluarte no participa del gobierno ni es funcionario del gobierno. Ahora, hay una investigación abierta y hay testimonios que dan la señal de que él podría haber participado en el nombramiento, creo que de unos prefectos, subprefectos. Lo que yo he visto y lo que usted también ha visto son programas periodísticos que lo que tratan de señalar públicamente que existiría en el caso de él algún tipo de vinculación con actos que están reñidos con la moral y probablemente con la ley. Que la Fiscalía se encargue de estudiarlos, que la Fiscalía lo investigue y que termine las responsabilidades. Pero que el gobierno no es responsable de lo que el señor Nicanor Boluarte haga. ¿Y la presidenta lo escucha? Porque es su hermano, me imagino que familiarmente tiene una relación con él. ¿Él qué es? ¿Una especie de consejero y familiar, informal de la presidenta? Usted lo acaba de decir, es su hermano. ¿Usted no recibe a su hermano? Claro que sí. Pero de ahí a que gobierne el señor Nicanor Boluarte, lo descartamos completamente. O sea, es una afirmación bien fuerte, bien tajante. Desde luego. O sea, el ministro de Justicia puede decir, Nicanor Boluarte no toma decisiones en el gobierno. Lo reafirmo, señor Lucar. No toma decisiones y no participa de las decisiones de este gobierno. Está grabado. Petroperú. ¿Qué va a pasar con Petroperú? Estamos hace meses discutiendo el salvataje de Petroperú. O sea, 6.500 millones de dólares de la refinería. ¿Cuánto tenemos que meter ahora? 3.000 millones de dólares más para el salvataje financiero. ¿Vamos a seguir en eso? Esto ha sido visto en el Consejo de Ministros y la señora presidenta ha asumido una posición que consideramos que es la más oportuna. Petroperú necesita una gobernanza corporativa diferente a la que ha tenido en los últimos años. La estrategia y la visión que ha tenido Petroperú, por más esfuerzo que ha tenido o que ha hecho, no ha recibido resultados favorables. Y la propuesta que han llevado el presidente del directorio es que sea un préstamo líquido inmediato. Eso no se va a dar. Lo que sí se necesita es una reevaluación de las funciones que cumple Petroperú. Se va a nombrar seguramente un directorio que sea un directorio responsable y que obedezca a alineamientos de una forma corporativa de gobierno. Eso se va a hacer. Y creo que vamos a esperar en su momento la señora presidenta, el Ministerio de Energía y Minas y el Premier informarán oportunamente de los resultados. Claro, pero para dejar algunas cosas claras, privatización de Petroperú no está en la agenda del gobierno. No está. No está en la agenda del gobierno tampoco meter otra vez la mano al bolsillo y entregarle
Tampoco está. Miles de millones de soles otra vez. Eso no va a ocurrir. No va a ocurrir. Aurelio Ochoa hablaba con Manuel Rosas esta mañana y decía que lo sensato es que Petroperú solicite una línea de crédito fuera, para lo cual le van a pedir garantía, y la garantía en realidad no es una, la que le puede dar el Estado peruano, porque Aurelio decía los estados no quiebran, entonces el Estado puede ser el garante de ese crédito, pero eso tiene que tener condiciones. Y la condición es tener un directorio que le dé confianza al gobierno, que es el que está avalando, pero sobre todo a los inversionistas que estarían dispuestos en otras condiciones a meter su plata. Si tienes un directorio en el que confiar, sueltas el billete, si no, no. Si usted examina la conducta financiera de Petroperú entre los últimos 10 años, Petroperú ha venido efectuando sus tareas comunes a partir de préstamos. Siempre el directorio pedía préstamos, la banca privada le da préstamos, las inversiones le dan préstamos. De un tiempo a esta parte, el directorio carece de credibilidad. Entonces, ¿qué ha pasado? No le dan préstamos internos y no le dan préstamos externos. Entonces, lo que ha pasado es que desde la visión financiera, desde afuera, no hay credibilidad y confianza en el actual directorio. La presidenta ha sido clara. Hay que poner un gobierno corporativo que dé confianza. Y ese gobierno corporativo tiene que dar la confianza a los inversionistas y a quienes que deban dar el préstamo. Ahora, ha habido una lista, la estoy buscando, circulando el día de ayer, de la conformación de un supuesto nuevo gabinete encabezado por Luis Carranza, con José Arista, ministro de Economía, Carlos Basombrío, el ministro del Interior, que provocaría una especie de revolución en la Policía Nacional, se ocurre, y donde lo sacan usted, Eduardo, para poner a Delia Muñoz, ponen a Patricia Correa, que se peleó muy feo con Dina Boluarte por los sucesos de diciembre del año 2022. Bueno, y ponen gente sinceramente muy calificada. Óscar Esquiapapietra lo ponen en Relaciones Exteriores, sería un lujo tenerlo, ¿no? O a Rómulo Mucho, el ministro de Energía. Pones a Rómulo Mucho de Energía, ministro de Energía, y los inversionistas van a venir solo porque él está ahí, ¿no? Porque te genera confianza en ese mundo, ¿no? Y además tiene chip social, ¿ah? Él es el que puso en el tapete la discusión del Cano y que la sociedad debía disfrutar también del beneficio de la explotación minera. Sí, yo no me voy a referir... Pero ¿qué hay de verdad y qué de mentira en esto? Yo no me puedo referir a especulaciones que nacen seguramente de la imaginación de algunos que pretenden generar algún tipo de alarma, ¿no?, sobre la gobernanza de nuestro país. Y ni nosotros, ni personas serias como usted y yo, no deberíamos dar crédito a ese tipo de cosas. Pero lo que yo sí le puedo decir algo, el gabinete está sólido, lo cual no significa que... No, acá no vale eso de porque el río suena es porque piedras traen, o sea ¿qué cambios van a haber? El rol del ministro es trabajar, pero también sabe que el rol del ministro implica que la presidenta evalúa permanentemente su trabajo y su función. Esto no es uno que cada 3 meses uno acá tiene estabilidad laboral. Usted lo sabe muy bien. Los ministros estamos a disposición y de la evaluación que la señora presidenta haga, lo cual no significa que hasta el momento, hoy, el gabinete se encuentre sólido y trabajando permanentemente bajo la dirección de la señora presidenta, Dina Boluarte, y bajo la conducción del premier Alberto Otárola. Así que es lo que yo le puedo decir. Ahora, pasemos a otro tema, el de Sergio Tarache. Esto ya está cerrado. La Fiscalía ha emitido ayer un comunicado diciendo que prácticamente esto terminó, que no hay más trámites pendientes. ¿De qué depende que traigan a Sergio Tarache? Este es un trabajo sostenido, qué bueno que lo menciona, señor Lucar, porque es un trabajo que ha sido coordinado permanentemente entre la Fiscalía, que es el área de cooperación, la Cancillería y el Ministerio de Justicia. Nosotros hemos estado incluso permanentemente en coordinación, inclusive hasta telefónica y personal, con las autoridades de Colombia. Y ya lo que había hecho este señor es presentar una impugnación a la decisión que el presidente había emitido en su oportunidad, y ya esta decisión ha sido resuelta. Lo que corresponde es que los órganos policiales coordinen entre ellos, primero para determinar cómo va a ser... O sea que ya es un tema puramente logístico. Es un tema puramente administrativo entre las policías de ambas repúblicas, y entiendo que esto no debería demorar más de una semana. El éxito de esto implica que en nuestro país se tiene que entender y se tiene que decir que la justicia llega y se va a disponer las acciones contra esta persona que cometió un crimen contra una compatriota nuestra, un feminicidio contra una hija y una peruana, que en su momento, ¿no es cierto?, va a ser la justicia
la que determine la sanción. Yo quisiera terminar por donde empezamos la entrevista del día de hoy, ministro. La señora Ruth Bárcena, cuando ha explicado su conducta de jalonear a la presidenta, yo quería que me escuche. Y ha dicho, nunca nos ha pedido perdón y queremos un compromiso firme de que va a haber justicia y que no va a haber impunidad. Yo le acabo Eso es Sí. posible que ocurra, o sea, es posible que la presidenta convoque a la señora Ruth Bárcena para hablar con ella y con quien tenga que hablar de los representantes de los familiares de las víctimas. Señor Lucar, desde el Ministerio de Justicia y de todos los ministerios se le ha prestado a los deudos, a las familias e incluso a los heridos las atenciones que se requieren. Y desde mi ministerio continuamos y hemos propuesto que continúe con ese trabajo de acercamiento a estas familias. Tenga por seguro usted, señor Lucar, y la ciudadanía también, y desde luego la señora Bárcena, que independientemente del hecho que ha cometido y que pueda ser visto por la Fiscalía, también le vamos a dar el apoyo que corresponda. Va a seguir siendo parte de nuestra lista de personas a las que le vamos a ayudar y el compromiso nuestro además es que vamos a exigir que la Fiscalía actúe conforme a sus atribuciones y que determine las responsabilidades que frente a la Ha ley. logrado responderme sin responderme, ministro. Muchas gracias, señor Está bien, eso muestra su habilidad. Muchas gracias por estar con nosotros. Muy gentil, como siempre.